En la porción anterior, aprendimos, y escúcheme esto con mucha atención, aprendimos que la Torá nos enseña claramente que no todo lo que el Padre Eterno creó es para nuestro consumo. ¿Sí o no? Eso lo vimos en la paracha anterior, de que es juicioso estudiando la palabra. Usted aprendió que no todo lo que Adonai Elohim creó es para nuestro consumo, aunque sea apto para el consumo de las demás personas de la tierra. Puede ser que para ellos sea apto, puede ser que ellos tengan su concepto de sus animales, de todo este tema. Y a veces vienen los comentarios familiares, compañeros de trabajo, amistades. Ay, pero usted tan bobo. Ay, pero mire usted, ¿cómo así que no va a comer esto? ¿Cómo así que no va a comer lo otro? Porque es que no entienden lo que usted y yo debemos estar entendiendo en esta vida. Usted y yo tenemos que tener claro que hace mucho rato Adonai Elohim nos está separando. Hace rato nos sacó de en medio del conglomerado de la población. Usted y yo tenemos que entender eso, que ahí hay mucha lucha con ese tema. Como que a veces no comprendemos qué es lo que Adonai Elohim está haciendo en nosotros. Él quiere que usted y yo seamos diferentes. Que usted y yo seamos diferentes. Que usted y yo seamos diferentes. Usted se lo tiene que creer. Porque ahí es donde está gran parte del problema suyo en este camino. Usted no tiene esto aquí tallado en su mente y en su corazón. Y yo hablo mucho de esto. Usted en la semana vive como colombiano. Y el viernes a la caída del sol, usted se pasa a israelita. Y usted ahorita más rato aquí dice chahuató. Se quita el talí y vuelve a la colombianada. Yo tengo que entender que eso tiene que cambiar en mi vida. Estamos hablando de que Él nos dio una identidad diferente y Él quiere ver un pueblo diferente. Tanto así que Él dice, usted está en este mundo, pero comprenda que usted ni siquiera es de este mundo. Y estamos muy amarrados de este mundo. Una cosa impresionante. Y por eso hay tantas cosas que nos van costando en este camino. Que no son fáciles de manejar, dominar. Y más bien el sistema, todo el aspecto cultural está muy arraigado en muchos, lamentablemente todavía. Y no has aprendido a darle un manejo a tu vida espiritual en este camino. Tenemos que saber cómo estamos transitando y caminando, jugando, lo que tú estés haciendo. ¿Me está entendiendo? Recordemos que Yuhei Bajei quiere un pueblo que santo, Kadosh, que quiere decir apartado, apartado. Eso no se le olvide. Y ser apartado es ser diferente. ¿Usted se acuerda cuando en la escuelita había un niño o una niña diferente? ¿Era el más popular? Era el que le hacían bullying.
El que estaba por ahí sentadito, quietico, quietica, no se juntaba con nadie, no mataba una mosca, era el que se le hacía bullying, era el que se le señalaba, se le rechazaba, se le menospreciaba. El raro, era el raro, el de las gafas. Eso, pero era el nerd, el más inteligente, el que más sabía, el número 1 de la clase, primer puesto. ¿Usted me está entendiendo lo que estamos hablando? Y hay muchas personas que desde esa niñez en su escuela, sus vidas la marcaron para mal, porque no supieron entender porque eran diferentes y no supieron ser canalizados por sus padres de una manera diferente. Entiéndame lo que estamos hablando. Usted y yo, hoy por hoy, somos ese diferente de en medio de la sociedad. Somos el raro, somos los raros de la sociedad. Pero vea, los más inteligentes, porque usted y yo sabemos lo que ellos no saben. Y usted es el raro, usted es el que la familia, ay, ya llegó este, uy, qué pereza. Y usted el día de hoy sigue recibiendo bullying. Pero usted tiene que entender que es necesario que usted sea diferente, que usted sea apartado, porque usted es el inteligente. Este camino, esta Torá, es para inteligentes, no para tercos, no para testarudos. No. Y hay personas que usted se sienta y le muestra la palabra y lea, pero mire, usted es más inteligente que él. Había niños en la escuela que usted le decía, vea, pero es que 2 más 2 es 4. Y no la cogían, ponían 7. Pero usted sabía que era 4 y la buena nota era para usted. Usted tiene que entender este camino. Usted tiene que entender que ha querido Elohim con nosotros, independientemente del bullying que tú recibas en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar. Porque cuando el hogar está disfuncional en este camino, hay bullying del esposo o de la esposa, y a veces de los hijos en casa, porque no entienden, no comprenden, no conocen y no les ha sido abierto el entendimiento. ¿Usted sabe por qué es más inteligente usted que ellos? Porque Elohim a usted le abrió el entendimiento, no es más. Fuimos favorecidos y nos abrió el entendimiento. ¿Me está entendiendo? Gran parte del problema para entender este concepto, especialmente en nuestra mentalidad grecorromana, es la desafortunada interpretación que las traducciones bíblicas le hicieron a la palabra tamé y taor. Tamé y taor. Tamé, ¿qué significa qué? Impuro, sucio. Y taor, puro, limpio. Pero lamentablemente el concepto grecorromano le dio unas interpretaciones a esto, a la palabra tamé y taor, que las suavizó, las hizo muy livianas e hizo un daño a la humanidad
muy grande, muy fuerte. En nuestras Biblias estas palabras aparecen como limpio y sucio, puro, impuro. Y constantemente tú te encuentras en la palabra puro, impuro, puro, impuro, puro, impuro, ¿sí o no? Otras versiones son un poco más agresivas. Inmundo, un poco más agresivas, ¿no? La idea que nosotros tenemos de limpio o sucio, de puro o impuro, está directamente relacionada con la posibilidad, escúcheme con atención, de que lo que es sucio se puede de alguna manera limpiar. Eso nos lo enseñaron en el sistema tradicional religioso. Que lo sucio no tiene problema, se lava y queda limpio, ¿o no? ¿O qué le decían a usted y a mí del cerdo? Él ahora lo bañan, ahora come diferente, ahorita tiene spa. ¿Usted no ha visto la noticia? Uy, ahorita les tienen un campo, una cosa impresionante. Como que creo que les están haciendo hasta terapia de relajación y todo, que para que la carne no se... Porque no se estresan, que porque cuando se estresan la textura de la carne cambia, y es una cosa loca. Es una cosa loca. Pero ¿será que por bañar el cerdo ya es puro y apto para el consumo humano? Pero eso fue lo que nos enseñaron. Eso fue lo que nos enseñaron. Porque es que usted lee en la palabra lo que no se debe y lo que impurifica al ser humano. Y usted me dijo que era el más sabio y que la sabiduría que nosotros la recibimos de él. Entonces aquí está la sabiduría de él plasmada. Por eso usted tiene que ser inteligente para leer la palabra. Porque o te educa la palabra de Elohim o te sigue educando la idiosincrasia de este mundo. La palabra te limpia y te hace tahor, te purifica. El sistema, el mundo, te hace tamé, impuro, sucio. Eso es lo que tenemos que entender. Elohim dijo: el cerdo es inmundo, no lo coma. Punto. Pero ahora a usted le dicen que el cerdo sí era muy sucio y muy cochino y que se revolcaba en sus cosas, pero que ahora lo bañan y ya le cuidan la alimentación y que usted ya se lo puede comer. Eso fue lo que nos enseñaron. Pero los que pasamos por el STR, está peor todavía. Está peor. Nos dijeron que el madero purificó el cerdo. ¿Me está entendiendo? Que el madero purificó el cerdo, que el sacrificio de Yeshua purificó el cerdo. Entonces que usted ya, que el cerdo era impuro, pero ya por medio del sacrificio del madero y la sangre de Mashiach, era una sangre con tanta misericordia que cobijó hasta el cerdo para purificarlo y todos los otros animales. Por eso le estoy hablando de inteligencia y de ser diferentes. Y que hay que empezar a purificarnos. De que o somos tamé o somos tahor. Punto. Eso no tiene otra opción. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Si hoy el alimento que se le da a estos animales que se supone que no podemos comer y los bañan, los hace puros, entonces ¿de qué impureza hablaba Elohim? Y al punto de decir que era abominación. ¿Usted se alcanza a imaginar la palabra abominación? Que era abominación para él.
Son temas muy fuertes. Pero cuando estamos en el verdadero significado, escúcheme con atención, de las palabras tamé y taor en el idioma hebreo, esta perspectiva cambia. Taor y tamé, bíblicamente hablando, puro e impuro, no te está hablando de físicamente. Te está hablando de un estatus espiritual, de lo que te impurifica en tu interior. Porque la palabra nos habla de dos clases de pureza. ¿Sí o no? La pureza moral y la ceremonial o ritual. De eso nos habla la palabra. Y una cosa es que usted comiera el animal, estabas pecando espiritualmente hablando. Pero si tocabas el cadáver del animal, quedabas impuro hasta la noche, ritualmente hablando. Son dos cosas muy diferentes. ¿Me está entendiendo? Entonces hablar de tamé y taor es un estatus espiritual. Son dos niveles diferentes de estar frente al Santo de Israel. ¿Está comprendiendo? Es un estatus. O estoy tamé o estoy taor delante del Padre Eterno. Taor, para que nos vamos entendiendo, traduce limpio. Y es una descripción, escuche aquí, es una descripción de lo que es aceptable para ser imagen de Yuhei y Bajei. Eso es taor, lo que es aceptable para ser imagen de Yuhei y Bajei, para ser imagen de Mashiach, para ser imagen de Yeshua. Usted tiene que ser taor espiritualmente hablando. ¿Me está entendiendo? Todo lo que es taor pertenece al carácter de Yuhei y Bajei. Todo lo que es taor, el amor, la bondad, la misericordia, la santidad, y súmele. Todo esto pertenece al nivel de taor, porque es lo que caracteriza a nuestro Padre Eterno. ¿Está entendiendo? Baruch Hashem. Tamé traduce sucio. Taor limpio, tamé sucio. ¿Estamos? Son cosas, escuche, que no son aceptables ni aprobadas por el Padre, porque no son parte de su carácter. Y practicarlas, escúcheme, y practicarlas nos desdibujan la imagen de Yuhei y Bajei en nosotros. Usted no puede decir, es que yo amo a Dios, yo leo la palabra, yo me congrego, pero está tamé, porque tienes desdibujada la imagen de Yeshua en tu vida, de Elohim en tu vida. Porque si usted dice tener a Elohim en su vida, usted tiene que ser taor, porque Él es 3 veces santo, porque donde está su presencia limpia, purifica. Y ahí es donde vienen las contrariedades del sistema tradicional religioso del STR, donde usted era 100% tamé y hablaba en lenguas, porque era el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad,
Taor. ¿Cómo iba a llenar una vasija Tamé? Ya ahora, como usted es inteligente, usted entiende que eso es imposible. No hay forma. No hay forma de que usted en su boca maldijera, mintiera, engañara. Y en el momento que usted iba al culto, ay no, el Espíritu Santo me visitó y estaba en mí. Eso no es. Eso no funciona. Por eso estoy hablando con los inteligentes. ¿Qué es el estatus de ser Tamé y qué es el estatus de ser Taor? El mismo Yeshua en el madero tuvo un momento, una condición de Tamé. ¿O no? ¿O no? Y ahí dijo que el Espíritu lo había dejado. Señor, me abandonaste. ¿Qué pasó? Estaba Tamé, un estado espiritual, llevando el pecado del pueblo. Yo no puedo estar la mitad Tamé y la mitad Taor. Eso no funciona. Usted no puede tener una mano limpia y la otra mano sucia. Le pregunto, ¿la mano limpia le limpia la sucia? La sucia le ensucia la sucia. Coge el trabalengua. Lo sucio siempre va a contaminar lo limpio. Siempre. Amén. Usted coge una camisa blanca, totalmente limpia, resplandeciente, y la coloca al lado de una camisa con que usted andaba en el trabajo, se engrasó, se revolcó. Póngalas juntas y al otro día saque la blanca y me dice cómo estaba. La blanca le lavó la otra. La otra le empieza a oler feo y usted le, ay, esta se me enmugró. Yo quiero que usted me entienda bien esto, por favor. Oro a Elohim que haga una intervención divina por medio de su Ruach HaKodesh en medio de su pueblo. Porque fácilmente este concepto, que aunque a usted le parece un poco jocoso, se vive en medio del pueblo. Usted es Taor un día a la semana, Pachabá, y la otra día le toca sortearse. Yo quiero que usted entienda. Tamé, traducido como sucio, son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Padre, porque no son parte de su carácter, y practicarlas nos desdibujan la imagen de Yuhei Bajei. Muerte, pecado, odio, maldad, la shonará. Son cosas Tamé porque no representan a Yuhei Bajei. Dentro del contexto limpio o sucio en que estamos formados, nos queda fácil entender, por ejemplo, que aunque intentemos limpiar el odio, el rencor, la rencilla, no lo puedes limpiar. El odio no se limpia. La rencilla no se limpia. Hay que sacarlo. Ay, yo tengo un odio, pero es un poquito limpio. Yo tengo una raíz de amargura, pero ay, yo la brillo todos los días. Eso es lo que hizo Faraón con el corazón, Elohim con el corazón de Faraón. Brillar lo que tenía en el corazón para que resplandeciera más. Pero porque lo tocó Elohim, entonces lo hizo Taor. No. ¿Le cambió el estatus? No. ¿Me está entendiendo?
odio jamás podrá ser aceptable a los ojos del Padre. Así usted le diga que es un odio bueno, una rabia buena, una mentira buena. Oiga, hay mentiras limpias. ¿Sabe cuál es la mentira limpia? Envidia de la buena. Pero ¿sabe cuál es la mentira limpia? La que no se la detectan. Pasó en limpio. Nadie se la pilló. Le quedó limpia. Mentira es mentira. Mentira es tamé. Así usted tenga toda la mejor intención del mundo en una mentira que está diciendo. Así usted crea que con eso está haciendo quedar bien a una persona, o no le va a dañar el corazón a una persona. Eso no se limpia. El pecado es suciedad. Y punto. ¿Me está entendiendo? Entender entonces el concepto de lo que estamos hablando nos ayudará a entender no solo los mandamientos que encontramos en las porciones anteriores de la Torá, sino también a lo largo de las Escrituras comprenderemos muchas cosas, y de una vez comprenderemos que Yuhei Bajei es el mismo. ¿Cuándo? Ayer. Ese Yuhei Bajei del pasado tiene que ser el mismo de hoy, y por ende será el mismo. ¿Cuándo? Por los siglos de los siglos. Punto. Si Él te dijo que algo era sucio, impuro, inmundo ayer, lo es hoy y lo será por los siglos de los siglos. Y pare de contar. Por eso hay que ser diferentes los que estudian este libro. Y ahí es donde usted me escucha la frase coloquial: desde aquí estamos en problemados. Porque no queremos ser ese niño diferente de la escuelita. No queremos recibir el bullying. Y es el sacrificio que tenemos que pagar. Es el precio que tenemos que pagar por ir en este camino. Pero no queremos pagar el precio. No queremos, amados. ¿Están entendiendo? Baruch Hashem. Su carácter, el de Elohim, no debe cambiar. Por lo tanto, Yeshua, su palabra hecha carne, no puede y lógicamente ni intentó cambiar lo taor en tamé. Si Yuhei Bajei nos enseñó cómo vivir de manera taor, o sea, santa o pura o aceptable, ¿cómo podemos siquiera pensar que Yeshua vino para permitirnos vivir de una manera tamé, en un estatus de impureza, sucia, inaceptable después del madero? ¿Entendemos el concepto entre estos dos temas? Puro e impuro es un estatus espiritual delante del Padre, y esto hay que entenderlo. Amén. Vamos a la parashá. Vamos a tomar aquí unos versos. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel. Estoy en el verso 1 del capítulo 12. Habla a los hijos de Israel diciendo: una mujer que concibe y diere a luz un varón estará tamé 7 días, como los días
de la separación por su menstruación será tamé. En el 8º día será circuncidado el recién nacido, la carne de su prepucio. 33 días permanecerá en estado de ¿qué? Ahí le dice de tamé. Ya les expliqué bien los dos términos para que entendamos la parasha. Tahor. Porque ahí ya no le está diciendo que está impura. Estará en proceso de tahor. ¿Me está entendiendo? 33 días permanecerá tahor de su sangre. Todo lo sagrado no tocará. Y al Mizcán no vendrá hasta que se completen los días de tahor. ¿Entendió? Si una mujer diere a luz a una niña, será tamé 2 semanas, como si fuera su menstruación. Y 66 días permanecerá en estado. Muy bien. Cuando se completen, escuche, cuando se completen los días de tahor, tanto por un hijo o por una hija, traerá un cordero de ¿cuánto? Para el holocausto, y un palomino y un tórtolo para la ofrenda de expiación. Y a la puerta de la tienda de reunión o el Mizcán, al Cohen o al sacerdote. Lo acercará delante de Yuhei y Bajei, y él hará expiación por ella. Entonces quedará ¿qué? Tahor de la fuente de su sangre. Esta es la ley de la parturienta, tanto de un varón o de una mujer. Pero si no alcanzare su mano dinero suficiente para un cordero, tomará 2 tórtolos o 2 palominos, uno para holocausto y uno para ofrenda por pecado. Expiará por ella el Cohen y quedará pura. ¿Y quedará qué? Tahor. Le pregunto yo a usted, según lo que acabamos de leer, ¿qué acentuaba el estatus de tahor en la parturienta? Los días en que estaba en el proceso de tahor. Lea bien. ¿Cuántos días quedaba tamé la persona? 7 si era varón, 14 si es mujer. No más. No te dice que queda impura 40 días. No te dice que queda impura 60 días, 80 días. Eso no lo dice. Dice que su impureza será como la de la menstruación. ¿Cuántos días dice la palabra que es la impureza de la menstruación en un término regular o normal? Al 8º día debe purificarse, limpiarse, para que su estatus cambie a tahor y quede purificada. ¿Me está entendiendo? Y los otros 33 días y 66 días, entonces, ¿para qué eran? Para volver al Mizcán y participar de las ofrendas del Mizcán. Y el tiempo no era el que le generaba el estatus de tahor, sino la ofrenda que presentaba delante del Cohen. ¿Lo acabamos de leer o me pareció a mí? O si no, vuélvalo a leer porque usted no ha leído bien. ¿Por qué? Porque leemos con el sistema STR aquí. Entonces, ¿usted cree que son 40 días? ¿Que se está en qué?
Cuando una mujer tiene un bebé, en dieta. ¿Cuántos días? Aquí no dice eso. Entonces, ¿usted a dónde aprendió eso? Sistema tradicional religioso, catolicismo. Su abuela era católica y el catolicismo en aquel entonces era santero. Por eso había que hacerle unos baños y unos riegos con unas ramas y unas plantas. Santerismo se llama eso. ¿O la Torá dice que hay que hacerlo? ¿Usted lo está leyendo aquí? Necesitamos avanzar espiritualmente. Aquí no dice eso. Su presencia, su favor, el obedecer la palabra es lo que te debe purificar. Es lo que leemos en la palabra. Si usted tiene un texto diferente a eso y que dice que hay que hacerlo, me lo muestra. Porque eso no está en la palabra. Recuerden que les estoy hablando del sistema tradicional religioso de esta cultura. Fuimos impregnados de un sistema santero, de tradiciones y agüeros, supersticiones. ¿Qué cultura tiene eso? El católico. Los que colonizaron esto. Por eso le empecé hablando de la idiosincrasia, de la cultura. Dice que usted guardaba 33 días y 66 días, pero era para participar en el Mizcán de las ofrendas. Si no, usted vuelve y lo lee. Si cree que es que yo le estoy cambiando la versión, vuelva a leerlo en su Biblia. Para que presentara ofrenda, y cuando la ofrenda se presentaba, quedaba tahor. ¿Estamos? En problemados. La mujer que da a luz se considera impura o tamé por ¿cuántos días? 7 días o 14 días, de acuerdo con el sexo del bebé. Debería también purificarse, entrar en un estatus de tahor por 33 días, porque sí es un proceso natural que Yuhei Bajei bendijo. Entonces, si tener bebés es una bendición, ¿por qué se considera impuro este tema? ¿Por qué la mujer quedaba impura bíblicamente hablando? Entonces vamos a unir esta explicación con la instrucción de Levítico, el capítulo 15, que hace parte de la siguiente parashá, acerca de la impureza del hombre que eyacula y de la mujer en su periodo menstrual, que también son procesos naturales. Yo quiero que usted me entienda los dos estatus. La mujer en su periodo menstrual está en pecado, pero está impura. Yo quiero que me entienda esto. No está en pecado, pero es impura. ¿Para qué? ¿Para qué? Para acercarse al Mizcán, al templo. Y hay un mandamiento que la mujer en su periodo menstrual, ojo que esto es un mandamiento y de los pesados. La mujer en su periodo menstrual no puede tener intimidad. Es prohibido bíblicamente hablando. Tenga cuidado. Es el único mandamiento que hay sobre este tema, que usted hoy por hoy lo tiene que guardar hasta que venga Mashiach. Pero la mujer en sus días de nidad o periodo menstrual, ritualmente, ceremonialmente, para el Mizcán, está impura.
para el Mizcán. Les pregunto, ¿estamos en el Mizcán? No, este no es el Mizcán. Si este fuera el Mizcán, ¿cuántos habríamos aquí? Ni uno, ni uno, ni uno. Entendamos la palabra, porque esto a veces se pega como una enredada. Esto es un lugar, ¿cómo se llama este lugar según la Biblia? Casa de reunión y puerta de los Shamaim. Un lugar que ha sido destinado, conservado en una sola finalidad, en un solo propósito, y aquí no se hace nada más que adorar, exaltar y glorificar a Yuhei Bajei. Pero aquí en ningún momento se ungió las paredes y todo con el aceite de la unción. Porque el Mizcán era sagrado y no podía entrar nada tamé, porque había sido consagrado con el aceite de la unción, un aceite que nadie lo podía volver a hacer. Punto. Dosis exactas. Prohibido volver a hacer ese aceite sobre la faz de la tierra. Solo tenía un uso exclusivo: consagrar al levita, al Cohen Agadol, los levitas, los utensilios, todo lo que se usaba para el servicio a Yuhei Bajei en ese lugar. Porque no podía entrar nada impuro, ritualmente hablando, ceremonialmente hablando. Porque estaba la literalidad de la presencia divina. Lo dice la palabra, que descendía la presencia y moraba en el lugar Kadosh Kadoshim. Entonces nada alrededor podía estar sucio, impuro, no podía haber basura. El pueblo ni siquiera podía ir a hacer, discúlpeme la expresión, del 2 cerca del Mizcán. Eso está ahí en la Torah. Tenía que ir. Y dice que para que cuando yo esté en medio de ustedes, no ver sus impurezas. Sí, tenemos que guardar respeto en el lugar que estamos. Las cosas que hay aquí en este lugar no se usan sino para servirle al pueblo del Eterno, para servir a Elohim, para alabar, para exaltar. Para nada más se usa este lugar. Pastor, veas que yo tengo una sobrinita, ella no cree en nada, pero a ver si usted nos presta el lugar para darle los 15. Vea que el micrófono, que los parlantes, no. El equipo lo hemos llevado a las bodas cuando hay aquí bodas. Pero como yo sé que en las bodas es una fiesta y hay del pueblo y hay gente que no es del pueblo, y a veces van a querer colocar 2, 3 cancioncitas X, que no tengo problema con eso, pero los que aquí se han casado y se les ha prestado el equipo no me dejarán mentir. Los parlantes y esto lo usas única y exclusivamente para esto. Si vas a colocar música o algo más, te traes otra cabina. Porque le tenemos respeto y recelo a las cosas que están aquí. Pero no estamos en el Mizcán. Porque si estuviéramos en el Mizcán no podríamos estar aquí. Ninguno estábamos aquí. Los 2 hijos de Aarón estaban aptos, se habían purificado, se habían preparado 7 días, separados, apartados, no se les paró una mosca. Y apenas empezó el servicio, no estaban aptos y pum, murieron. ¿Me está entendiendo? Entonces la palabra nunca se te queda corta, la palabra te explica. Esos días de más de la parturienta era para poderse acercar al Mizcán y llevar ofrenda. Y habían ofrendas en que tenía que
comer de la ofrenda ahí mismo con el Cohen. Entonces era un estatus, una medida preventiva de parte de Elohim para el pueblo, para que no muriera. Pastor, y era que moría. Les dije que íbamos a unir el capítulo 15 acerca de las impurezas del hombre que eyacula. Y va lo mismo. ¿Será que el hombre que eyacula está en pecado? Depende. Porque así como la mujer en su periodo menstrual no puede tener intimidad y es un pecado, el hombre no puede eyacular fuera de pecado de muerte, se llama eso, de muerte, porque es donde va la cera, la simiente, la vida, la semilla humana, y está legislado en la Torá que es pecado de muerte. La eyaculación fuera del vientre, del útero, de la cavidad vaginal de la mujer, su mujer, su esposa, no en cualquier cavidad vaginal. Aquí hay que salirle adelante. Aquí hay que salirle adelante. Y lo que hay que hablar, hay que hablarlo. Ay, pastor, es que usted dijo que cavidad, pero no explico cuál. Ay, es que hay unos que salen. Usted supiera con lo que uno le toca enfrentarse. Y hoy por hoy el sistema, la idiosincrasia, enseñó a un pueblo, hablando de los varones, hacer con su líquido seminal cuanto le parece, manejarlo por fuera, es un desorden de vida, muchas cosas, alimenta la lujuria, una cantidad de cosas, el tema del líquido seminal. Pero varones, tengan cuidado. El líquido seminal mal direccionado, mal manejado bíblicamente, no el pastor no le está metiendo miedo, es pecado de muerte, puesto donde no es, le dice la palabra. Y ahí sí no te hace impuro ritualmente, sino que ahora sí estás en pecado y de muerte. ¿Está entendiendo? Entonces se pone mejor. Así que tengan cuidado los varones. Ojo con el preservativo. Ojo con el preservativo. Bueno, no entremos ahorita en esos temas porque nos vamos a complicar. Corta y pronta, sí. Dale mientras yo ubico aquí un texto. Prontico. Shalom. Como ahora estamos en el tiempo donde le están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, científicamente está que el esperma del hombre no es nada. Entonces yo siempre hago una pregunta a las pacientes que llegan a mi estética. Yo pongo una semilla de naranja y le digo, ¿esto qué es? Y me dicen, una semilla de naranja. Y le digo, ¿y si pongo aquí un esperma de un hombre, qué es? Me dice, un esperma. Y le digo yo, no, esto es una semilla humana que sembrada en el terreno correcto crece un ser humano. Amén, excelente. Esta semilla de naranja se siembra en una tierra correcta y crece un árbol de naranja. El árbol de naranja va a dar muchos frutos y esta semilla humana también va a dar muchos frutos. Amén. Los niños que se siembran en los vientres de las mujeres son niños que serán reclamados por Elohim. Por eso hay que ver a las semillas de los hombres como semillas humanas, no como espermas, sino como semillas humanas. Es que la palabra esperma científicamente está comprobado, pero para Elohim el esperma es una semilla humana. Es una simiente. Amén. Gracias. Excelente aporte, mi amada. La razón para ser considerados estos actos normales,
la menstruación, la eyaculación, como impuros o tamé, es porque involucran el concepto de muerte. Por eso hace impura a la mujer su periodo menstrual, y por eso el hombre que eyacula entra en un contexto de impuro o tamé, porque está involucrado con el concepto de muerte. ¿Me está entendiendo? Las relaciones sexuales significan la pérdida o muerte de muchos espermatozoides, sinónimo de dar vida. Levíticos 15, 16 al 18. Cuando un hombre tenga una emisión seminal, lavará todo su cuerpo en el agua y quedará impuro. ¿Hasta cuándo? Hasta la tarde o hasta la noche. Hasta la tarde. Toda tela, escuche, o cuero sobre la que caiga el semen deberá lavarse en agua y quedará impura hasta la tarde. Y si un hombre tiene relaciones con su mujer, se bañarán en agua y quedarán puros hasta la tarde. Le pregunto yo, según lo que usted me está entendiendo, ¿por qué quedaba impuro hasta la tarde si es una connotación natural? ¿Y era impuro para qué? ¿Está en pecado? Estamos hablando del orden correcto. ¿Está en pecado? No. Entonces quedaba impuro ¿para qué? Toda persona hoy por hoy que con su esposo tiene intimidad y ahí la eyaculación, ¿quedaron impuros hasta la noche? ¿Quedaron impuros hasta la tarde? En el caso de la menstruación, avancemos, ya lo resolvemos. En el caso de la menstruación, de nuevo aceptamos, escuche, lógicamente que Yuhei Bajei estableció de esta manera el cuerpo de la mujer. Pero cuando los óvulos no son fecundados, estos óvulos mueren, haciendo de nuevo a la mujer impura o tamé. Entonces no está en pecado la mujer, pero está impura. ¿Para qué? Y haciendo impuros también a cualquiera que la toque. Y aquí es donde yo tengo que entender si esto me aplica hoy o no. ¿De qué tipo de pureza estamos hablando aquí? ¿De qué tipo de impureza? Claro, es que te dice, usted no la puede tocar. Y usted no se puede sentar donde la mujer que tiene su periodo se ha sentado. O si hay, el semen, el líquido seminal del varón tocó la silla, algo más, usted no puede tocar eso porque quedaba impuro. ¿Está entendiendo? ¿Para qué quedaba impuro? Porque la mujer en su periodo menstrual no la podía tocar ni dar la mano y ella tenía que estar apartada. Y tenían que dormir aparte. Y tenían que tener utensilios de baño y de todo aparte. ¿Para qué era eso? ¿Es para hoy? ¿Es para este tiempo? Entiéndame, por favor. Estamos leyendo la palabra. ¿Usted está entendiendo o no está entendiendo? En el caso de la menstruación, la mujer se hace impura porque los óvulos mueren. ¿Estamos? Y por ende viene el tema de la sangre. Y haciendo impuros también a cualquiera que le toque. Recordemos que tocar muerte nos hacía impuros ritualmente, no moralmente. No moralmente. Entonces los temas siempre van a ser lo ritual, lo ceremonial y lo moral. En el momento del Mizcán se debatía estos dos. No todo el que estaba ritualmente impuro lo estaba moralmente.
pero sí todo el que estaba impuro moralmente estaba impuro ritualmente. ¿Me está entendiendo? ¿Hasta ahí estamos claros? Es que estos son temas de mucha confusión, porque hay mucha información que usted escucha ahí afuera y usted se deja confundir, pero usted no estudia y no, esto es solo leer y usted entiende lo que estamos hablando. ¿Me entiende? La palabra ritual, para que usted la coja mejor todavía, en la Biblia, un ritual es una acción o serie de acciones que se repiten a menudo en un entorno religioso o social con un significado simbólico o ceremonial. Eso es un ritual. Aquí hacemos una cantidad de rituales. Una cantidad. ¿Ok? Ceremonialmente hablando. Pero la pureza ritual, escúcheme, en la Biblia la pureza ritual se refiere a un estado de limpieza ceremonial que habilitaba a la persona exclusiva. No era cualquier persona, era la persona exclusiva, no era para todo el mundo, para estar en la literalidad de la presencia de Yuhei Bajei y participar, ojo, en el servicio o acercarse a lo consagrado y poder tocar los utensilios. No era un concepto relacionado con el pecado o la moralidad, sino con la santidad de Yuhei Bajei y la necesidad de un entorno limpio, tahor, para acercarse a él. En ese entonces acercarse a Elohim era en la literalidad. Ahora él se acerca a nosotros y mora en nosotros desde el contexto espiritual. Porque si hace a la mujer impura el periodo menstrual, el Rúa de Elohim tendría que salir y volver cuando ya se le pase. Y si tiene flujo de año, no la vuelve a visitar Elohim. Hay que entender los conceptos, porque él, después del madero, ahora sí cambió esta relación. Ahora él dijo: ahora usted es mi templo y yo voy a habitar dentro de usted. Entonces, discúlpeme la expresión, cuando la pareja de esposos israelitas va a tener intimidad, el espíritu de Elohim te abandona porque vas a quedar impuro por el tema de la eyaculación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y si es una pareja nueva y activa, entonces van a tener al Rúa de Elohim. ¿Sí? ¿Ok? Entonces entendamos qué es lo que la palabra nos quiere enseñar, porque a veces hay cargas que cogemos o nos ponen y no está en la palabra. Estas contaminaciones podían surgir de una manera de fuentes, incluyendo el contacto con cadáveres, enfermedades de la piel, descargas corporales y ciertos alimentos. Era lo que hacía al pueblo ritualmente impuro. ¿Me está entendiendo? Ahora el contexto de moral. En la Biblia la moral se define como un sistema de principios y valores que Elohim establece para guiar la conducta humana. Ahora sí es tu comportamiento, tus acciones, tu accionar, tu pensar, tu proceder. Ahora sí estamos hablando de esto. Estos principios son revelados a través de la palabra de Yuhei Bajei y se enfocan, escuche, en la santidad, el amor, la justicia y el servicio a los demás. La moral bíblica busca establecer, escuche, una relación correcta
entre el hombre y su Elohim, así como promover la armonía y el bien común de la sociedad. ¿Está entendiendo? Entonces entendamos la pureza moral. En la Biblia la pureza moral implica estar apartado, ahora sí, estar apartado para los propósitos de Yuhei y Bajei, libre de pecado y contaminación. Se manifiesta en la santidad, la limpieza y la integridad moral, no solo en acciones, sino también en pensamientos, palabras y todo tu proceder de vida. Con eso se mide tu pureza moral. Salmo 24. Salmo 24. Mire lo que dice la palabra. ¿Quién subirá al monte de Yuhei y Bajei? ¿Quién puede quedarse en su lugar santo? El que tiene manos limpias y aquí qué, corazón puro, o sea, limpio. 3 y 4, estoy leyendo. Oiga, que no ha dedicado su vida a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Moral. Pureza moral. ¿Está entendiendo? O si no, vámonos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos prontamente. Y escúcheme con atención. Preste oído. Por lo tanto, hagan morir, verso 5, lo que hay de terrenal en ustedes. ¿Pureza moral o ritual? Fornicación, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, que es lo mismo que idolatría. A causa de estas cosas, impureza moral, viene la ira de Elohim sobre los rebeldes. En ellas anduvieron, ojo, en ellas anduvieron. ¿Está el verbo en pasado, en presente o en futuro? Pasado. En ellas anduvieron ustedes. Le está hablando de su pasado. Eso no puede ser su presente. En su presente no puede haber nada de esto. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo, cuando vivían entre ellos. O sea que cuando vivíamos entre ellos, usted y yo hoy por hoy no podemos vivir entre ellos. Lo que le estaba explicando al inicio, usted y yo hemos sido sacados, separados, apartados. Somos los feos de la sociedad, los que no nos entienden, los que no nos comprenden, los diferentes. Pero nos gusta ya. Pero ahora, escuche, presente, renuncien también ustedes a todas estas cosas: ira, enojo, maldad, mentira y palabras groseras de su boca. No se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de la vieja personalidad con sus prácticas y se han vestido ¿de cuál? De la nueva, que se va renovando de Shabbat en Shabbat, conforme a la imagen de aquel que la creó. Ay, pastor, pero en la mía no decía Shabbat, sino mediante el conocimiento. Yo le dije a usted que de Shabbat en Shabbat aquí venimos a obtener conocimiento. Entonces usted de Shabbat en Shabbat, su mente se tiene que renovar. Usted tiene que cambiar su pensamiento. Nada de lo que hay aquí ya puede estar en ti, porque ahora sí estás moralmente impuro.
Y ahora sí, no puedes participar de las cosas del Padre. Tienes que estar en un estado de tahor, de pureza, de transparencia. No puede haber nada de esto. Por eso les dije que esta cultura tenía muchas cosas impregnadas. Esta idiosincrasia que para nosotros es normales y no lo debe ser. Para ti no puede ser normal estar enojado con tu prójimo y no hablarte. Estás moralmente impuro delante de su presencia y para ti es normal. No te puedes mentir, no puedes engañar a tu prójimo. Porque estás moralmente impuro. Y pesa más estar moralmente impuro que ritualmente impuro, amados. Porque moralmente impuro, sí, estamos por fuera del llavero. Yo quiero que usted entienda esto. Con el favor del Padre, amado, prontamente y en nuestros días. Cuando estaba ritualmente impuro, había una transición que te permitía entrar al templo, cosa que, digámoslo, con lo moral no había. Es una diferencia total. Cuando se está moralmente impuro, no hay ritual que te pueda hacer entrar en un estado de pureza. Total, muy bien, amado, excelente. Y se han vestido de la nueva que se va renovando mediante el conocimiento conforme a la imagen de aquel que la creó. Esto no tiene que ver con ser griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, extranjero, ni ciudadano, esclavo, libre, sino que el Mashiach lo es para todos. Así que como escogidos de Elohim, consagrados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia. Sobrellévense unos a otros, perdónense unos a otros, en caso de que alguien tenga una queja del otro. De la manera que Yuhei y Bajei los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, revístanse ¿de qué? Que es el vínculo perfecto. ¿Está entendiendo? Entonces, Levíticos capítulo 15, el verso 31. Recuerde que usted está leyendo la parashá, capítulo 12, 13, 14, 15. ¿Estamos? Donde la parashá del capítulo 12, 13, 14 y 15 te está hablando de lo puro e impuro. ¿Estamos? De lo ritual y de lo moral. Pero el capítulo 14 y el capítulo 15 que te está hablando de todo este tipo de impurezas y de lo que tiene que hacer. Ahorita yo les hablaba que no se puede tocar a la mujer en su periodo menstrual, que no te sientes donde ella se sentó, que come plato diferente, una cantidad de cosas que están allí. Aquí no se explica para qué y por qué eran esas exigencias rituales o ceremoniales. ¿Me está entendiendo? Amén. Dice el verso 31 del capítulo 15: pondrás a los israelitas en guardia. Otra versión dice: de esta forma ustedes separarán a los hijos de Israel de su impureza. ¿Para qué? Para que ellos no mueran en un estado de impureza por profanar mi Mizcán, el cual está allí con ellos. Aquí es donde usted entiende por qué todas estas normas: que vea que báñese, que vea que no le toque, que vea que no se siente ahí, que vea que ritualmente, ceremonialmente, para ir al Mizcán. Dice: para que no mueran por traer su impureza, no su pecado, su impureza al Mizcán. Entonces, como hoy por hoy no estamos en el Mizcán, no estamos
en el templo, estos cuidados de ritual ceremonial, de pureza ceremonial, no los llevamos a cabo. ¿Me está entendiendo? Imagínense las hermanas aquí cuando les dé su periodo menstrual y usted le va a saludar, ay, no me toque. Claro, eso había que hacerlo, pero cuando íbamos al Mizcán, ahora no estamos en ese estado de tiempo. ¿Me está entendiendo? Hermano Joseph, Darío. Pastor, que en algunas comunidades hebreas, más hacia la línea ortodoxa judía, separan mujeres de hombres, precisamente para que no se presente eso que usted está comentando. Sí, ¿Sí? sí, hijo, Entonces, pasa. pues, no sé si lo hacen más bien o es algo... Sí, lo hacen por lo mismo, por lo que está aquí. Y la línea judío ortodoxa tienen 2 camas, de hecho. Y hay algunas personas de la casa de Efraín que hoy por hoy han querido adoptar esto. Si la persona quiere hacerse a esas normas, es libre, es su problema, pero no lo vuelva mandamiento y no se lo diga usted al otro o a la otra, no, porque le estás colocando carga que la otra persona no puede llevar. Si usted tiene la fortaleza espiritual para hacerlo, Baruch Hashem. Pero hoy por hoy lo que el Padre Eterno nos reclama es la pureza moral, no la ceremonial, que con la moral te da para que seas acto aquí en el servicio delante de Él. ¿Me está entendiendo? Porque la persona que está en falla, en pecado, en problemas, aquí no sirve, no puede servir. Y yo he sido muy claro con los que sirven aquí. Y les digo, sea sincero con usted mismo. Si usted no se siente bien, si está mal, si sabe que ha fallado, no le sirva hacia Elohim porque se va a meter en problemas. Se mete en problemas, sépalo. Hay algunos que son maduros y se le acercan, pastor, deme un tiempo, deme un espacio. Hay otro que toca escacharlos. Vení, vos, ¿por qué estás sirviendo si estás en este comportamiento? Ay, es que fue que... No, señor. Ay, no, pues es que el servicio... No, señor. Estás mal. Y nos estás trayendo problema al pueblo. Es que trae problema al pueblo. ¿Me está entendiendo? El contexto de la pureza ritual en la Biblia tenía un solo fin. Punto. No contaminar el Mizcán con impurezas de muerte o pecado. Hoy nos rige es la impureza moral. Todo lo que les leí ahora, todo el tema de comportamiento con Elohim, con el prójimo, con la sociedad. Yuhei Bajei prohíbe las relaciones sexuales durante el periodo llamado nidad, y su práctica intencional se considera abominación, y la pareja era cortada del pueblo. Eso está en Levítico 18:10. En el caso del parto, ¿por qué entonces se considera tameo impuro? ¿A qué tenemos que regresar? Aquí es donde nos toca devolvernos para entender un poquito de esto y no dejarlo así en el aire. Porque una mujer quedaba impura y tenía que presentar ofrenda de pecado. La mujer presentaba 2 ofrendas. Si usted leyó, una ofrenda por el pecado y la otra ofrenda de agradecimiento, ofrenda de acercamiento. Ya se podía volver a acercar al Mizcán, ya se podía volver a acercar a Elohim. La ofrenda por tener un hijo del pecado, ¿cómo se presenta hoy por hoy? ¿No sabe? Se llama Yeshua, se lo presento. Ofrenda del pecado, se llama Yeshua por si no lo conoce. Y la ofrenda de agradecimiento, aquí tenemos que regresar a Berechit para entender algo que es muy interesante y pocas veces enseñado. Adán y Eva
fueron creados a imagen y semejanza ¿de quién? Pero después del pecado, los hombres nacemos a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Después del pecado. Como venimos de a imagen y semejanza de Adán, por eso les hablé de que el pecado se replica y se va yendo de generación en generación. ¿Se acuerdan que los expliqué al inicio? Y los que estuvimos en el taller de sanidad lo vimos más amplio y a profundidad, científicamente hablando. Amén. Pero después del pecado los hombres nacemos a imagen y semejanza de Adán. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, dice el verso, a su semejanza, y dice conforme a su imagen. Ahí se replica el pecado. Ahí se replica el pecado. ¿Está entendiendo? Y llamó su nombre Set. Nosotros nacemos a imagen y semejanza de Adán. Esta es la razón por la que Yeshua, ahora usted va entendiendo más, es la razón por la que Yeshua nos habló de un nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Ahora sí, para cortar esa semejanza de Adán, esa semejanza de pecado, esa naturaleza, ese yetzer hará en nosotros, hay que cortarlo. ¿Está entendiendo? Aquí es donde Yeshua lo habla. Juan capítulo 3. Miremoslo de una vez. Y Yeshua respondió, 3:5. En verdad te digo que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Punto. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos un nuevo nacimiento. Punto. ¿Me está entendiendo? Entonces puede ver la importancia de por qué ese nacimiento de ir a las aguas, del tevilá, de lo que conocías como el bautismo. Porque debe haber una renovación en nuestra vida de esta semejanza de Adán. El bebé nace en estado tamé, ¿o no? Todo bebé nace en estado tamé. ¿Por qué? Porque nace a imagen y semejanza del Adán, del pecado. Entonces todo bebé nace impuro, nace tamé. ¿Está entendiendo? Entonces nace con el pecado heredado en su misma naturaleza. Por eso la mujer tenía que presentar una ofrenda por el pecado de su hijo. ¿Está entendiendo? Por eso se llevaba ofrenda de pecado. Por ende, el estado de pureza e impureza para varón era de 7 días y para mujer de 14 días. Lo leímos al inicio, ¿no? La diferencia establecida entre los días de impureza para la mujer, 7 en el caso del varón y 14 en el caso de las niñas, entonces está relacionado con el mandamiento de la Brit Milá que había que hacerle al niño al 8º día y la mamá debía llevarlo. ¿Está entendiendo? O sea que el niño al 8º día le quitaban ese estado de tamé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había derramamiento de sangre. Por eso al varón
solo son 7 días y al 8º día lo circuncidan, y la mujer eran 14 días para un estado de tamé. La circuncisión, por el efecto del derramamiento de sangre, corta y pasa a otro estatus. ¿Me está comprendiendo o se enredó la cosa? Baruch Hashem. Entonces la madre debía llevarlo y los padres debían presentar ofrenda a Yuhei y Bajei para convertir en tahor o santo y aceptable el nacimiento. Por eso debían presentar ofrenda por el pecado, porque el bebé tiene ya tendencia al mal. En la ofrenda y el sacrificio está implícito el compromiso de los padres de enseñar al hijo a los mandamientos de Yuhei y Bajei y mostrarle la forma de vida aceptable a sus ojos. Cuando usted lee el Salmo 58, usted encuentra que dice que desde el vientre está ligado el muchacho al mal. El mal ya viene desde el vientre, para que usted lo vaya comprendiendo. Entonces, los padres debían enseñar los mandamientos de Yuhei y Bajei y que fuera una forma aceptable. Deuteronomios capítulo 4, verso 9 dice: guárdate a ti mismo y guarda diligentemente tu corazón. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Está entendiendo? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Verso 14. Pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia concupiscencia lo arrastra y lo seduce. Amén. Luego la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que se lleva a cabo, engendra ¿qué? La muerte. Mis amados hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de arriba, el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias. ¿De qué? Así que la concupiscencia es el sentir, el deseo, la inclinación al mal. O sea, es la tendencia humana de pecar. Esa tendencia humana de pecar, ese deseo, ese sentir, esa mala inclinación, ese yetzer hará, nos embaraza y damos a luz la inclinación al mal, amados. Hoy por hoy todo el sistema, escúcheme esto, hoy por hoy todo el sistema, todo el entorno es contrario a lo que Elohim estableció en su palabra, y amoldamos la palabra a los contextos del modernismo y tecnológico. Hoy la palabra la amoldamos al modernismo y a todo un contexto tecnológico. Y aquí muchos empiezan a fallar. Empezamos a adoptar esto a cómo va el mundo modernamente. Pero lo leímos ahora, en Él no hay sombra de variación. Y en eso tenemos que cuidarnos mucho como pueblo de Elohim.
¿Me está entendiendo? ¿Qué va a hacer de ti? Con lo que propondrá la ciencia para que no necesites a El Shaddai. ¿Qué vas a hacer? Porque esto va a pasar. Esto va a suceder. Porque te van a poder hacer muchas cosas que tú en oración no vas a poder hacer, porque te falta esa transparencia y acercamiento con el Padre. Pero entonces la ciencia te lo va a ofrecer. Entonces la ciencia se va a hacer tu Shaddai. ¿Qué vas a hacer si te va a tocar vivir esto? Te van a ofrecer salud, te van a ofrecer bienestar, te van a ofrecer reemplazo de todas tus partes, te van a ofrecer vida eterna. Te van a ofrecer vida eterna de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija que más amas. ¿Qué vas a hacer? Cielo y tierra pasará, pero su palabra es eterna. Porque Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. No se le olvide eso. Para ir concluyendo, la lepra o sará, en hebreo, como se conoce, era una infección en la piel que aparecía como consecuencia de una condición espiritual pecaminosa. Eso era esa enfermedad. No era que la casa le llenó de pulgas, entonces le llenaron de ronchas el cuerpo, o garrapata, de zancudo. Era una condición espiritual. Era una condición, un estatus de impureza, espiritualmente hablando, y es de las más fuertes. Y esta es la razón por la que era tratada por el Cohen y no por un tema de salud o médico. Era tratado y examinada por el Cohen, no por el médico. Era espiritual. ¿Me está entendiendo? El sará era una plaga enviada a los hijos de Israel como respuesta a la desobediencia. ¿Está entendiendo o no? Recordemos que en varios capítulos, personas como Miriam, la hermana de Moisés, fueron heridas con la enfermedad cuando cometieron pecado de murmuración. Entonces, ¿cuál es el propósito de Yuhei Bajei con esta plaga? Porque la palabra dice que la ponía Yuhei Bajei. ¿Cuál era entonces el contexto, el propósito de esta plaga en medio del pueblo? De acuerdo con sus propias palabras, la motivación es salvaguardar de pecado a los hijos y guiarlos al arrepentimiento. Dice él por medio del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23: ¿quiero yo acaso la muerte del impío, del pecador? No estoy esperando que cambien su condición. Ahí lo dice. Dice, yo no quiero la muerte del impío, del pecador. Yo quiero que cambien su estatus. Yuhei Bajei es un Elohim de vida. Él nos ama y quiere con estos procedimientos, ojo, disciplinarnos. Pero no nos gusta la disciplina. No nos gusta la disciplina. A usted se le llama la atención y usted se enoja. Usted no se deja llamar la atención, evitándole un sará para que no dé a luz su yexerará, y la gente no entiende. La gente se le da una guía, una instrucción para evitarle esto, y la gente no entiende, no lo ve. El cansón es el pastor. El que no sabe las cosas es el pastor. El que quiere que uno haga su voluntad es el pastor. Y terminas
dando a luz y Yetzerará. No hace caso, no le gusta la disciplina al pueblo. ¿Está comprendiendo? Recuerden que Yuhei Bajei solo disciplina a quienes ama. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué castiga así a Israel? Mientras que personas, otras naciones que merecían un castigo ejemplar, no lo reciben. La respuesta nos las da el mismo Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice así, verso 4. Pues todavía no han resistido hasta la sangre en su combate contra el pecado. Miren lo que dice aquí tan fuerte y ojalá lo entiendas. Y han olvidado, escuche, ya la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yuhei Bajei, ni desmayes cuando él te reprenda. Porque Adonai disciplina al que ama y castiga a todo al que recibe como hijo. Así que permanezcan bajo la disciplina. Elohim los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Entienda, cuando Elohim le quiere hacer un correctivo, le quiere dar una directriz, quiere guiar su vida para evitarle que usted esté dando a luz su Yetzerará. ¿Qué es lo que hace que una persona no se sujete, no se discipline, no se deje guiar, no se deje orientar? Su Yetzerará. Punto. Su Yetzerará. Siempre hemos entendido la lepra como símbolo de pecado. Es correcto. El pecado comienza un día como un pequeño brotecito. Poco a poco se extiende y afecta por último, escúcheme esto, afecta por último a la casa misma donde reside el pecador. Así ocurría con la lepra o sará. Cuando era un pequeño bulto debajo de la piel, la persona debía acudir al sacerdote y recibir un tratamiento muy interesante, que a continuación veremos la topología clara de qué era esta connotación de pecado sobre esta enfermedad. Pero si la persona trataba de ocultar esta primera señal, la lepra o la sará o el pecado avanzaba hasta afectar sus ropas y más adelante su casa, que debía ser destruida como consecuencia del pecado, si ya había sido alcanzada por la plaga. Entonces, ¿cuál era el propósito de aislar a la persona afectada? Si usted leyó la parashá, me está entendiendo lo que le estoy hablando. El pecado es contagioso. El pecado es contagioso. Y cuando el Yetzerará ya dio a luz, usted contamina a otro. Tal cual como la sará, usted la contamina. Porque cuando el pecado invade tu mente, tu corazón, tu pensamiento, tu accionar, te trae incomodidad de vida, te trae insatisfacción, te trae queja. Y usted se le acerca al hermano, ay, si viera, estás contaminando con tu sará. Y te quejas del pastor, te quejas del lugar donde el Padre Eterno te tuvo o te tiene, te quejas del pueblo, de los hermanos. Eso es sará. Y se contagia, se contagia. Ojo con eso. El pecado es contagioso. Si se permite dentro de las congregaciones,
Muy pronto se extenderá y será más difícil de combatirlo. Por eso dijo Shaul en la carta a los Romanos, el capítulo 16. Escuche lo que dice. Ahora les ruego, hermanos, o sea que le está hablando ¿a quién? Al pueblo, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la enseñanza que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. Estoy en el 17, verso 17, capítulo 16. Y que se aparten de ellos, porque tales personas no le sirven al Mashiach, nuestro maestro, sino a sus propios vientres, y con palabras melosas y adulaciones engañan los corazones de los ingenuos. Le pregunto yo, ¿eso es contagiar el pecado que hay en el corazón del otro o no? Si ve lo que dice el texto, apártense de ellos. Te contagias, te contagias. Tenga cuidado que escucha y a quien escucha. Tenga cuidado a quien escucha. Y aún si son personas que están caminando en rebeldía, porque no se dejaron disciplinar y les dio fruto su Yetzer Hará. Y mire lo que dice, con palabras melosas y adulaciones te mandan un mensaje, te dicen cosas. Eso se llama fruto del Yetzer Hará. Te invitan a cosas. Ay, es que es el hermano, es que es la hermana. Y te invitan con adulaciones, palabras melosas. Ay, no, pues es a estudiar la palabra. Ay, no, pues es a un Shabbat. Tenga cuidado a quien le presta oído y en la casa de quien se mete, que no vaya a estar así. Ojalá usted entienda esto que le estoy diciendo, porque la palabra me enseña, esta última parashá, que el pecado se mete a la casa, daña las cosas, trae plagas. ¿Me está entendiendo lo que le estoy hablando? Yujei Bajei puso delante de nosotros la bendición y la maldición y nos pidió que escogiéramos la vida. ¿Sabe cuál es el contexto del Sará espiritualmente hoy? Si usted leyó el capítulo 14 y el capítulo 15, te toca dos cosas principalmente hoy por hoy, física y espiritualmente hablando. Número uno, te trae enfermedad. El pueblo de Israel que guarda mandamientos, que obedece la palabra, llámeme extremista, dígame lo que quiera, pero el pueblo de Israel que guarda mandamientos, lo dice Éxodo 23, 25 y 26, no se puede enfermar. Que le dio gripa y volvió y le dio, y volvió y le dio, y volvió y le dio, y se enfermó y le dio esto y aquello y aquí por allá, y abra el ojo. Abra el ojo, porque Éxodo 23, 25 y 26 le dice que si usted guarda su palabra, no puede venir enfermedad a tu morada. ¿Cuándo viene enfermedad a su morada? Cuando usted le dio cabida al Sará, cuando usted prestó oído, cuando usted abrió su boca, cuando usted se quejó, cuando usted hizo la shonará, cuando usted se dejó contaminar con palabras melosas. Y usted camina bien, usted es juicioso, usted guarda Torah, guarda Shabbat, usted se cuida, pero ¿y por qué esta situación? ¿Y por qué esta otra? Porque el Sará se te metió a la casa. El Sará aplica en dos cosas hoy por hoy.
te toca tu cuerpo, lo lees en el capítulo 14, te da enfermedad, enferma tu cuerpo. Y número 2, toca lo material de tu vida. Toca lo material, o sea, tu economía. Y empieza a traerte ruina a tu casa. Y entra el dinero, la bendición económicamente hablando. Ay, se te dañó esto, se te dañó esto, se te dañó esto. Y no te alcanza el dinero porque siempre tiene que estar saliendo el dinero. O se pierde el trabajo, se daña, la economía no fluye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sara dentro de la casa. Las cosas se empiezan a dañar, a quebrar. Y eso es como una racha. Y usted empieza a ver plaga en su casa. Mosca, cucaracha y ratón. Ojo con estas plagas. Esto no es normal en una casa de un israelita. Ojo con esto, que no es normal. Una cosa es que entró una mosca, se metió y usted la sacó, la mató y listo. Pero que la mosca conviva con usted en su casa, que la cucaracha conviva con usted en su casa, que el ratón conviva con usted en su casa, abra el ojo espiritualmente. No es normal. Entiéndame lo que le estoy diciendo, eso no es normal. ¿Me está comprendiendo? Baruch Hashem. La reflexión de esta parashá es saber qué tanto hemos concebido Sara y si hemos dado a luz el pecado. Santiago, el capítulo 1, Santiago capítulo 1, el verso 14 dice: pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Luego la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez que se lleva a cabo, te va a llevar a la muerte. Ojo en consecuencia por dónde va yendo tu vida. El Sarat de hoy es más espiritual que físico, y siempre le vas a identificar en estos dos aspectos que te acabé de explicar: la salud en tu hogar y tus finanzas, lo material. El pecado trae enfermedad, escasez y plagas. Que sea esta la oportunidad para revisar nuestra vida, nuestra casa y todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Está nuestra vida en obediencia al Padre de acuerdo a la Torah? Colóquese de pie. Colóquese de pie.